Cordial saludo. Curso de Algoritmos, UNAD, SEAD Palmira, Ingeniería de Sistemas. Unidad 1, Introducción a la Programación. Etapa 1, Actividad de reconocimiento inicial. Tutor, Hernando José Peña, código 301-303. Ana Milena Camilo. ¿Quién soy? Mi nombre es Ana Milena Camilo Mosquera, tengo 25 años. Me gusta escuchar música, leer, practicar yoga. Actualmente vivo en Amaime. Hago parte del programa de Ingeniería de Sistemas en el SEAD Zona Sur en Palmira Valle. La estructura del curso de algoritmos. El curso está organizado en 6 entornos. El primer entorno es el entorno de información inicial. Aquí encontramos información como la agenda del curso, el cómo navegar en el aula, las normas y las condiciones para el desarrollo del curso. También encontramos los foros informativos. El segundo entorno es el entorno de conocimiento. Aquí encontramos el sílabus del curso, encontramos la información y las fuentes documentales para el desarrollo de cada una de las unidades y el glosario del curso. En el entorno de aprendizaje colaborativo encontramos información para el acompañamiento docente, los encuentros sincrónicos vía web conference, la atención vía Skype y los acompañamientos B-Learning. También encontramos el desarrollo, estrategia de aprendizaje, está la información acerca del trabajo colaborativo y también encontramos cada una de las guías y rúbricas de cada una de las evaluaciones de la unidad 1, 2 y 3 que se desarrollarán durante el curso. En el entorno de aprendizaje práctico encontraremos la guía práctica para el desarrollo del componente práctico y la guía para el uso de recursos educativos. También encontramos los instructivos para la realización de las actividades prácticas. En el entorno de seguimiento y evaluación del aprendiz es en donde nosotros ingresamos nuestras evidencias y también en donde desarrollamos cada una de las evaluaciones propuestas durante el curso, la evaluación inicial, intermedia y final. En el entorno de gestión del estudiante encontramos información de gestión académica, noticias académicas, programación de laboratorios, programas y matrículas, entre otros. Y también la gestión administrativa, la red de estudiantes, proceso de autenticación en el campus, servicios para estudiantes, entre otros. El contenido del curso de algoritmos. El curso de algoritmos está dividido en 3 unidades. La primera unidad, introducción a la programación, en donde veremos el proceso de la programación, introducción a los algoritmos, tipos de datos y operadores. En la unidad 2 veremos algoritmos y estructuras de datos, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones y procedimientos. Unidad 3, lenguaje de programación. Veremos introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, condicionales y ciclos y programación orientada a objetos. Bueno, en cuanto a qué es la programación de computadores, es el proceso de escribir en un lenguaje de programación un código fuente de un software. En un término más amplio, la programación puede incluir no solo el escribir, sino analizar, probar, depurar y mantener el código programado. El fin de la programación es crear programas o software que luego serán ejecutados por otro programa o directamente por el hardware de la computadora para que realicen una función o una tarea específica. La programación es una parte del ciclo de vida del software. Evolución histórica de la programación. Desde 1954 hasta la actualidad se han documentado más de 2.500 lenguajes de programación. Entre 1952 y 1972, la primera época de los lenguajes de programación, se desarrollaron alrededor de 200 lenguajes, de los cuales una decena fueron realmente significativos y tuvieron influencia en el desarrollo de lenguajes posteriores. En cuanto a la historia, en 1820, el matemático Khwarizmi tuvo una gran influencia sobre el desarrollo de las matemáticas. En 1840
se definió el principio de las interacciones sucesivas en la ejecución de una operación. En 1854, Boyle publica una obra en la cual demuestra que todo proceso lógico puede dividirse en una secuencia de operaciones lógicas. En 1950 fue la invención del lenguaje ensamblador. En 1951 fue la invención del primer compilador, que permitía generar un programa binario a partir de un código fuente. En 1957 fue la creación del primer lenguaje de programación universal, Fortran. En 1958 se lanza la idea de un lenguaje normalizado universal, ALGOL. En 1958 se crea el lenguaje de programación LISP. En 1960 se publicó un pliego de condiciones del lenguaje de programación COBOL. Este se convierte después en Fortran y es el segundo gran lenguaje de programación universal, haciendo que desapareciera rápidamente el ALGOL. En 1962 se crea el lenguaje de programación APL. En 1964 se crea el lenguaje BASIC. En 1964 también se crea el lenguaje de programación PLI. En 1964 se crea también la creación de código ASIC. En 1968 creación del lenguaje Pascal. En 1969 aparece pues el lenguaje C desarrollado por Denis. En 1972 es la creación del primer lenguaje orientado a objetos. En el 83 se desarrolla pues una extensión orientada al objeto al lenguaje C, que es el C++. En 1995, el lenguaje Java. En el 2000 el lenguaje C. En 2011 el lenguaje Dart, que es un lenguaje diseñado por Google. Y en el 2014 el lenguaje Swift, que es un lenguaje creado por Apple. Aquí podemos ver pues en resumen la evolución y los años de cada uno de los lenguajes de programación que se han creado, de los más relevantes. Diferencias en los lenguajes de programación. El lenguaje Java. El lenguaje Java es un lenguaje de programación de propósito general, utilizado tanto en aplicaciones tradicionales de computadores como también en los desarrollos web. Es un lenguaje que requiere compilación, debe haber una traducción previa al código máquina antes de ser ejecutado. Es un lenguaje que se puede considerar pesado, potente y robusto, en el sentido en que permite hacer todo con un gran control. Java requiere un kit de desarrollo y una máquina virtual Java para poder programar en él. Es un lenguaje con más capacidades y más complejo que JavaScript. Y este es un lenguaje orientado a objetos. Lenguaje C. Es un lenguaje de medio nivel, de propósito general. Se ha utilizado para el desarrollo de diversas aplicaciones como sistemas operativos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, entre otros. Es un lenguaje portable, es decir que es independiente del hardware. Los programas escritos en C son fácilmente transportables a otros sistemas. Es un lenguaje potente y eficiente, permitiendo tener programas rápidos y compactos. El lenguaje C es un lenguaje estructurado, no es rígido en la comprobación de tipos de datos. El lenguaje PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y puede ser incrustado en HTML. Permite programación orientada a objetos. También permite separar la estructura, lo que se conoce como MVC, modelo vista control. PHP es simple para el principiante, pero a su vez ofrece muchas características avanzadas para programadores profesionales. Python es un lenguaje muy simple, por lo que es muy fácil iniciarse en este lenguaje. El pseudocódigo natural de Python es una de sus grandes fortalezas. Este lenguaje es de propósito general, se puede crear todo tipo de programas y también se pueden desarrollar páginas web.
Es un lenguaje orientado a objetos, construido sobre objetos que combinan datos y funcionalidades. Es un lenguaje de alto nivel y tiene una sintaxis muy visual. Pero no establece ninguna filosofía de programación concreta. No se puede decir que sea orientado a objetos, modular o estructurado, aunque soporta directamente todos estos paradigmas, y su punto fuerte son las labores de procesamiento de texto y archivo. No es ni un compilador ni un intérprete, está en un punto intermedio. Está basado en scripts a casi cualquier plataforma. Es un lenguaje que se ha intentado que sea lo más natural posible, lo que conlleva que en ocasiones se encuentren con estructuras poco habituales en un lenguaje de este tipo. Tendencias en cuanto a la programación. Para aprender nuevas tecnologías, el camino preferido es ser autodidacta. El lenguaje más popular es el JavaScript. El 63% de especialistas en Big Data están trabajando con Python. El desarrollo en la web, se están migrando también pues muchas aplicaciones. La interfaz de desarrollo de aplicaciones, los web components, el Big Data en tiempo real. El lenguaje de programación ya va a bajar un poco y también se está manejando mucho lo que es la realidad virtual, realidad aumentada. Esas pues son como las tendencias más notorias que se están dando en este momento en temas de programación. Buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas son un conjunto de normas, estándares y reglas que permiten darle una estructura al código programado que sea fácil de modificar, entender, administrar y también que sea óptimo. Algunas de estas buenas prácticas son escribir código sencillo, que el código esté correctamente documentado. Los nombres de las variables que se utilicen deben ser claras y específicas. Se deben evitar el uso de abreviaturas. El código debe estar alineado, organizado y el código no debe ser repetitivo. Bueno, en cuanto al lenguaje C, en versión 2013-2016, es un lenguaje orientado a objetos, elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Pueden utilizarse para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de bases de datos y mucho más. Visual C proporciona un editor de código avanzado cómodo, diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en el lenguaje C y .NET Framework. Bueno, aquí les comparto la lista de referencias que utilicé para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias por la atención prestada.